más viejos nos sentamos en la silla, los más jóvenes tienen la posibilidad de moverse más. Así que, bueno, muy bien. Colocarnos el micrófono y continuamos con este retiro abierto. Bien, hacemos una oración a la Virgen, si les parece, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre de las Mercedes, te pedimos que nos tomes con tu corazón de madre, que tomes nuestra comunidad y la mantengas unidas en esas cadenas que llevas entre tus manos, signo también de la libertad de los hijos de Dios. Por eso te pedimos también que libres a nuestro mundo de esta pandemia, a nuestra patria de tantas realidades dolorosas, para que podamos construir una nación que tenga a Cristo en el centro, a tu Hijo como Señor de nuestra patria y de nuestra historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Padre. ¿El trabajo me lo mandaste para subirlo? El trabajo lo voy a mandar enseguida al finalizar la... Sí. Bien. Bueno, vamos a este segundo momento de este retiro comunitario abierto. Les decía el Padre Francisco que nos vamos a guiar por la palabra de Dios, que justamente habla de sí misma, de la palabra de Dios. Pero quisiera hacer, como a mí me toca la segunda lectura, quisiera hacer una breve introducción general a cómo está ubicada la segunda lectura de la liturgia de la palabra dentro de la celebración dominical. Una cosa es leer, rezar las segundas lecturas de las misas dominicales en los ciclos fuertes, es decir, el ciclo de Navidad, Adviento y Navidad, con estos dos tiempos, y el ciclo pascual, con sus dos tiempos, Cuaresma y Pascua. Y otra cosa es el llamado tiempo durante el año, que tiene esos dos grandes momentos, cuando finaliza la Navidad y antes que comience la Cuaresma, y al finalizar la Pascua hasta Cristo Rey, la última semana para retomar el ciclo de Navidad. Son muy distintas las segundas lecturas en los ciclos fuertes. ¿Por qué? Porque lo que hacen en estos ciclos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, es reforzar la temática de, obviamente, las otras lecturas, con la atención apuntando siempre al Evangelio. Las segundas lecturas, en los ciclos, estos siempre profundizan algún aspecto de las lecturas. En general, saben ustedes que las segundas lecturas son del Nuevo Testamento y son generalmente, mayoritariamente, más del 90%, de cartas, de textos, ¿no?, de las cartas, sean de San Pablo o las cartas también apostólicas del resto de los apóstoles, Pedro, Juan, Judas, Hebreos, y tenemos aparte el libro profético del Apocalipsis. Bien, las segundas lecturas en el tiempo durante el año van como por un camino paralelo a la primera lectura y a la tercera, es decir, al Evangelio.
Digo paralelo no porque estén absolutamente desconectadas, sino porque van siguiendo un hilo domingo tras domingo que nos hace profundizar estos textos, estas cartas, ¿no?, del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo o del resto de los apóstoles. Fíjense cómo esta segunda lectura en general acompaña varios domingos una misma carta. Si ustedes repasan, por ejemplo, en nuestro ciclo actual, la segunda lectura justamente venimos leyendo y vamos a leer durante un tiempo la carta a los romanos. De repente vamos a ver cómo a partir a lo mejor del domingo 20, durante el año, estamos en el 15, vamos a repasar la carta a los filipenses, etcétera, etcétera, ¿no? Distintas cartas de Pablo, sean cartas de su cautividad o cartas más de reflexión, doctrinales propiamente. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Esto por qué lo hace la Iglesia? ¿Por qué en las segundas lecturas va por un sendero paralelo con un triple objetivo? Podríamos encontrar más, ¿no? Pero brevemente, para que no me extienda y ir ya directamente al texto de hoy. El objetivo es, por un lado, para enriquecer nuestra formación bíblica, para profundizar en el conocimiento de las cartas, de los textos del Nuevo Testamento, para poder ir comprendiéndolas, estudiándolas más. Segundo, para poder irlas rezando, para poder rezar con estas lecturas también, viendo esa palabra de Dios en el hoy de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y por último también para el anuncio, para que esta palabra nosotros la llevemos a los demás y la vivamos comunitariamente, la vivamos en las realidades comunitarias, como es la nuestra, en los movimientos, en las distintas realidades sociales donde cada uno de nosotros nos movemos. Entonces, sea para nuestra vida de oración, sea para nuestra formación o sea para nuestra vida de anuncio y comunitario, para anuncio comunitario. Bien, vamos al texto de hoy. Seguimos leyendo la carta a los romanos, estamos en el capítulo 8, si ustedes lo tienen a mano, vamos a leer los versículos 18 al 23. Bien, 18 al 23. Leo brevemente. Dice así San Pablo: yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí. Este capítulo 8 de la carta a los romanos es una perla, ¿no?, de toda esta carta maravillosa de Pablo. Es un texto que no tiene desperdicio y es troncal en toda nuestra epístola. Bien, yo quisiera empezar proponiéndoles que marquen ustedes algunas palabras. Vamos a ver el vocabulario para que después podamos rezarlo
teniendo como una comprensión un poquito más honda. En este breve tiempo, por lo menos, ayudarlos a que cuando recemos con esta segunda lectura, podamos haber masticado, rumiado un poco más algunas palabras. Empiezo con una, la que más se repite en este breve texto, en estos versículos. La palabra creación. Se repite 4 veces. Toda la creación espera ansiosamente. También la creación será liberada. Sabemos que la creación gime. Y no solo ella, la creación, también nosotros. Bien, la creación, sabemos que es obra maravillosa de las manos de un artesano como es Dios. La creación maravillosa está herida. Como lo dice acá, herida por causa de quien la sometió. El misterio del pecado original, la realidad que ha llevado a esa creación a experimentar la fragilidad, la debilidad, la corrupción. Y acá los protagonistas, el mal espíritu, el demonio y el hombre también, ¿no? Autor del pecado, que ha herido, por eso también la creación. Por lo tanto, esa creación, y esto es muy importante en Pablo, en este texto, está absolutamente ligada, esta palabra creación, al hombre, a los hombres. Y de hecho lo está. Si ustedes se fijan también, ¿no? El hombre, los hombres, estamos también heridos. Los hombres gemimos. Los hombres redimidos y ungidos por el Espíritu, aguardamos que se realice la redención de nuestro cuerpo, herido, corrompido. Bien, a partir de acá, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué gemimos? Porque necesitamos experimentar la plenitud de la redención. Por lo tanto, este texto de hoy, de este domingo 15 durante el año, 15º, es un texto que tenemos que leerlo en tensión. Excelente, maravilloso para la realidad de nuestro mundo de hoy, para lo que vive nuestro mundo de hoy con esta misteriosa pandemia. Y acá voy a jugar como hace Pablo, con una serie de binomios que tienen este texto. Primer binomio, sufrimiento y gloria. Sufrimientos del tiempo presente, gloria futura que se revelará. ¿Ven la tensión, no? Sufrimiento presente en tensión con una gloria futura que esperamos. Segundo binomio, vanidad, esperanza. Vanidad de la creación, esa creación que quedó sujeta por el pecado a la vanidad, vive una tensión, vive esperando ¿qué? La redención. Y acá está el hombre otra vez. Segundo binomio. Último binomio, esclavitud, libertad. La creación será liberada, dice Pablo, de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos. Repito los 3 binomios: sufrimiento, gloria, sufrimiento presente, gloria futura, vanidad de la creación, esperanza que late, esclavitud de la creación, libertad de los hijos de Dios. ¿Entienden entonces? ¿Ves cómo el hombre está inmerso en la realidad de esa creación? Otra palabra
La palabra Hijo de Dios también se repite varias veces. Impresionante, en un texto tan breve, cómo repite y juega con estas palabras San Pablo, ¿no? Protagonista de esa esperanza y protagonista de la plenitud de la redención. Nosotros esperamos la gloriosa libertad, pero si ya fuimos liberados en Cristo y por Cristo, y sin embargo, ven, estamos en una tensión, porque todavía esa libertad no llegó a plenitud. Y tengan en cuenta, y si quieren lean después el resto del capítulo y van a entender, ¿no? Cuando San Pablo va a ir, ¿no?, tensionando cada vez más en este capítulo hasta llegar a preguntar, bueno, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El dolor, la aflicción, la tristeza, la desnudez, la muerte, la espada. En todo esto esperamos, ¿no?, la redención, dice de nuevo él. Por eso tengo la certeza de que ni muerte ni espada, nada podrá separarme del amor de Cristo. ¿Ven? Pero vive en tensión, ven todo este capítulo y este texto también. Nosotros somos aquellos que especialmente como hijos de Dios vivimos esa tensión y por eso que gemimos, otra palabra que se repite 2 veces. Gemimos anhelando, gemimos interiormente. Y acá la maravillosa unión que pone San Pablo, fíjense, ¿no?, en el versículo 22, gemimos con dolores de parto. Es decir, un sufrimiento que termina como, no en muerte, un dolor que termina en alegría. Es decir, el dolor que sufre la madre cuando va a dar a luz termina en el gozo de una vida nueva que ha llegado al mundo. Ese gemido, ese dolor de parto, termina en una luz, dando a luz una vida nueva. El dolor anuncia la llegada de un gran momento. Y ya nos va resonando esto para lo nuestro, ¿no?, para nuestra realidad de hoy. Y por último, el gran protagonista también de esto, el Espíritu. El Espíritu que ya está en nosotros y que sin embargo todavía esperamos que su manifestación sea total. Vuelvo a leer el texto y les propongo una lectura guiada y unas preguntas para rezar. Después de estos términos, repaso: creación, hombre unido a creación, los binomios, sufrimiento, gloria, sufrimiento presente, gloria futura, vanidad de la creación, esperanza que late, esclavitud, libertad, y los otros 3 términos. Los hijos de Dios, unido al gemido, ¿no?, esperanzado como dolor de parto, y el Espíritu que obra en nosotros esa tensión y la va a resolver él, el Espíritu Santo. Leo: yo considero, van a ver la comprensión distinta que vamos teniendo entonces de este texto, por eso lo vuelvo a leer. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse a la gloria futura que se revelará en nosotros. Sufrimientos del tiempo presente. ¿Cuáles son? ¿Cuántos sufrimientos experimenta nuestro mundo presente? Enfermedades de ayer y de hoy, pobrezas de ayer y de hoy, violencias de ayer y de hoy, injusticias de ayer y de hoy, descreimiento de ayer y de hoy. Uno y otro. La historia entera, la creación entera, espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios.
porque ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió. Asumir la realidad de un mundo herido por el pecado, con el misterio de tantas situaciones que nos superan, que no comprendemos y que nos sumergen en el misterio de un mundo que tiene grandes vanidades, donde el hombre vive esa vanidad, pero también donde el hombre espera ansiosamente una libertad, porque también la creación, sigo leyendo, será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros ya fuimos liberados en Cristo, pero esa libertad en tensión espera la manifestación total. Por lo tanto, nosotros que ya poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. ¿Cómo gimo hoy? ¿Cómo sufro hoy? ¿Cuáles son mis dolores, ¿no?, que me golpean más? ¿Cuáles son los dolores que golpean más al mundo de ayer y de hoy? ¿Cuáles son los dolores que hacen gemir a nuestra Argentina una y otra vez? Gemidos que parecen siempre los mismos, gemidos que se repiten y que anhelan una redención, la redención de nuestro cuerpo, obra del Espíritu. Bien, a la luz de esta palabra de Dios, quiero dejarles una serie de preguntas para que recemos. Y cada uno tome algunas. Ahora van a aparecer también en los distintos medios virtuales. La primera pregunta: ¿cómo leer a la luz de este texto esta pandemia? Porque la leemos con muchísimas coordenadas. Leemos y entre leemos también y hacemos lecturas, hipótesis, con una lectura que brota de distintas otras lecturas que hacen el mundo de la política, ¿no?, el mundo de la medicina, el mundo de la ciencia, los medios de comunicación, las distintas realidades de hoy, ¿no? Lecturas sociológicas, psicológicas, todo tipo de lecturas estamos escuchando. ¿Cómo lee un cristiano esto? ¿Cómo leo en el Espíritu, en esta palabra de Dios, esta pandemia? ¿Cómo lee Dios en mi corazón esta realidad? Segunda pregunta: ¿cómo entender en el Espíritu Santo este tiempo de encierro, de privaciones, de celebraciones comunitarias, de participación en los sacramentos? ¿Cómo entender en el Espíritu este tiempo de encierro, de privaciones y abstinencia de afectos, de los más cercanos, de los que sé que muchas veces me están necesitando, de los que yo necesito verlos y me está costando y cada vez se me hace más cuesta arriba no abrazarlos? Abuelos con nietos, nietos con abuelos, amigos entre sí, compañeros chiquitos, adolescentes, jóvenes, grandes. ¿Cómo entender en el Espíritu y a la luz de esta palabra proyectos que quedaron truncados? Dolores terribles
por seres queridos que perdí y a duras penas pude despedir o no pude despedir. ¿Cómo entender en el espíritu, en la luz de esta palabra, sigo, privaciones de libertades que estoy experimentando? ¿Cómo entender en el espíritu y a la luz de la palabra de Dios la realidad de una Argentina golpeada cada vez más en la pobreza, en la falta de trabajo, en los desánimos, en las divisiones? Y la tercera pregunta: ¿cómo acompañamos a los demás en estas circunstancias? ¿Cómo puedo acompañar? Bien, dejamos acá. Ahora van a ver ustedes estas mismas preguntas en unos minutos. Tomemos entonces, a la luz de la primera lectura de Isaías, continuando con este texto, tomémonos un tiempo para rezar. Nos reencontramos en un rato en la Eucaristía a las 18:30 y en el final de este retiro con el que cerraremos este día de oración abierto comunitario con un breve ratito de adoración también. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.